El siguiente relato es una anécdota anónima. Mi nombre es Antonio y hace algunos años, cuando tenía 26, trabajaba como vigilante nocturno en un almacén de suministros industriales. No era el empleo de mis sueños, pero la paga era buena y me permitía estudiar durante el día. El almacén era enorme, con pasillos oscuros y cajas apiladas hasta el techo. No era raro que escuchara ruidos extraños debido a la estructura vieja del edificio y al ajetreo de las ratas que se colaban de vez en cuando. Mi rutina era simple, recorría el almacén varias veces durante la noche, asegurándome de que todo estuviera en orden, y pasaba el resto del tiempo en una pequeña cabina de vigilancia, revisando las cámaras de seguridad. Las primeras semanas fueron tranquilas, pero una noche, algo cambió. Era un miércoles, cerca de la medianoche, y me encontraba en uno de mis rondines. Mientras caminaba por uno de los pasillos más alejados, escuché un ruido seco, como si una caja se hubiera caído. Me detuve y esperé, pero no se escuchó nada más. Continué mi recorrido, pensando que solo era una rata. Sin embargo, al llegar al final del pasillo, encontré una caja en el suelo. Era extraña, porque normalmente estaban bien apiladas y aseguradas. La levanté y la volví a colocar en su lugar, pero sentí una sensación incómoda, como si alguien me estuviera observando. Me di la vuelta, pero no había nadie. Decidí terminar el recorrido rápidamente y regresar a la cabina. Al revisar las cámaras, no vi nada inusual, aunque una de ellas, la que estaba cerca del pasillo donde había encontrado la caja, parecía tener interferencia. La imagen se veía borrosa y parpadeaba de vez en cuando. A la noche siguiente, me sentía un poco más alerta. Hice mi ronda habitual sin incidentes hasta que llegué al mismo pasillo. Esta vez, el ruido fue más fuerte, como si algo metálico hubiera caído al suelo. Apresuré el paso y al llegar vi una herramienta tirada en el piso. La recogí y la coloqué de nuevo en su lugar, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Esa misma noche, mientras revisaba las cámaras, noté que la interferencia en la cámara del pasillo se había intensificado. La imagen parpadeaba más frecuentemente y en un momento, juraría haber visto una sombra pasar rápidamente frente a la cámara. Retrocedí la grabación, pero no pude ver nada claro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y decidí que debía hablar con mi supervisor al día siguiente. Cuando le conté lo que había estado pasando, mi supervisor, el señor Martínez, se mostró escéptico pero prometió revisar las grabaciones y la cámara defectuosa. Esa noche, me sentí un poco más tranquilo, pensando que quizás estaba exagerando. Sin embargo, la calma no duró mucho. Esa noche, mientras hacía mi ronda final, escuché un ruido mucho más fuerte que los anteriores. Parecía que varias cajas habían caído al mismo tiempo. Corrí hacia el pasillo y al llegar, encontré varias cajas desparramadas por el suelo. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue ver una figura oscura al final del pasillo. No pude distinguir sus rasgos, pero estaba seguro de que alguien estaba allí. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. La figura no se movió. Di unos pasos hacia adelante, pero en ese momento, las luces parpadearon y se apagaron. Me quedé en la oscuridad total por lo que parecieron minutos, aunque seguramente fueron solo segundos. Cuando las luces volvieron, la figura había desaparecido. Regresé corriendo a la cabina de vigilancia y revisé las cámaras frenéticamente. La interferencia en la cámara del pasillo era peor que nunca, pero en un parpadeo rápido, vi claramente a la figura. Parecía un hombre, con una gorra y una chaqueta oscura, pero no pude distinguir más detalles. Mejor decidí llamar a la policía. Cuando llegaron, revisaron el almacén de arriba abajo pero no encontraron a nadie. Tampoco había señales de que alguien hubiera entrado forzadamente. Los oficiales me dijeron que quizás había sido un vagabundo que se coló y se asustó con mi presencia, pero yo no estaba convencido. Sabía que algo más estaba ocurriendo. Los siguientes días fueron tranquilos, pero no podía sacarme de la cabeza la figura que había visto. Incluso empecé a tener pesadillas con ella. Unos días después, el señor Martínez me llamó a su oficina.
Había revisado las grabaciones y también vio la figura, aunque no tan claramente como yo. Decidió instalar cámaras adicionales y mejorar la seguridad del lugar. Agradecí su apoyo, pero no me sentía más seguro. La siguiente semana, mientras hacía mi ronda, escuché un ruido ensordecedor proveniente del sótano del almacén, un lugar que rara vez tenía que visitar. Bajé con cautela, mi linterna temblando en mi mano. El sótano estaba oscuro y húmedo, con un olor a moho que llenaba el aire. Mientras caminaba entre las estanterías llenas de equipo viejo y olvidado, vi algo que me dejó helado. En una esquina, había una pequeña puerta que nunca había notado antes. Era de metal y parecía estar cerrada con un candado oxidado. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de mí, pero decidí investigar. Encontré una barra de hierro y, con esfuerzo, rompí el candado. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando una pequeña habitación que parecía haber estado oculta durante años. Dentro, encontré cajas viejas, documentos polvorientos y, en el centro de la habitación, una vieja grabadora de cintas. La encendí con manos temblorosas, y lo que escuché me dejó sin aliento. La cinta contenía grabaciones de conversaciones entre lo que parecía ser un grupo de empleados del almacén, hablando sobre actividades ilegales, tráfico de suministros, extorsión y amenazas. Pero lo más perturbador fue escuchar una voz familiar, la del señor Martínez, mi supervisor. Parecía estar al mando de todo. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me giré y vi la figura que había estado viendo en los pasillos. Esta vez, estaba más cerca y pude distinguir su rostro. Era uno de los ex empleados del almacén, alguien de quien había oído que se fue hace unas semanas. Sus ojos estaban llenos de ira y desesperación. Sabía que alguien encontraría esto eventualmente, dijo con voz baja y tensa. Martínez la tiene a ella. Antes de que pudiera responder, el hombre se lanzó hacia mí. Intenté defenderme, pero él era fuerte y estaba decidido. En medio de la pelea, logré alcanzar la barra de hierro y lo golpeé en la cabeza. Cayó inconsciente. Salí corriendo del sótano y llamé a la policía de nuevo. Esta vez, cuando llegaron, encontraron al hombre y las grabaciones. Martínez fue arrestado esa misma noche, y las investigaciones revelaron un esquema de contrabando, donde los empleados del almacén guardaban y distribuían todo tipo de cosas ilegales. El hombre que me atacó resultó ser uno de los antiguos empleados que había intentado denunciar las actividades ilegales, pero fue silenciado y tenían a su esposa como rehén. Había estado viviendo en el almacén, tratando de reunir pruebas para incriminar a Martínez y su equipo. Aunque me ofrecieron un ascenso por descubrir todo esto, decidí que ya no quería seguir trabajando allí. Cada rincón del almacén me recordaba esa noche. Encontré otro trabajo y me mudé a otra ciudad, lejos de los recuerdos oscuros de ese lugar. A veces, cuando paso por almacenes o lugares similares, siento un escalofrío en la espalda. No sé si es el trauma o simplemente mi imaginación, pero nunca olvidaré lo que viví en ese viejo almacén. Las sombras en los pasillos y los secretos enterrados me enseñaron que a veces, el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en lo que los humanos son capaces de hacer.